es una realidad. Samsung ha lanzado el nuevo Samsung Galaxy Z Tri Fold. Como anunciábamos que se iba a llamar, finalmente sí, finalmente es una realidad. Este Tri Fold es un móvil de 6,5 pulgadas en la cual despliegas una aleta, despliegas el otro aleta y tienes al otro lado una tablet de 10 pulgadas, algo con lo que llevábamos soñando años. Y es que Samsung de verdad lleva alimentando esto desde el 2013-2014, en el cual ya hablaba de los móviles plegables, del concepto tu móvil es una tablet, todo en uno. Y sí, por fin ha ocurrido. Obviamente estamos ante las primeras veces, la primera versión de un dispositivo de estas características. Ahora mismo lo que llama la atención es la innovación, pero sin duda es una apuesta de futuro. Si tenemos en cuenta cómo eran los plegables hace 5 años, eran realmente bastante más toscos que lo que tenemos a día de hoy. O sea, solo tienes que ver el Fold 1 comparado con el Fold 7. Es que no hay nada que ver. Entonces, claro, si esta es la primera versión de este dispositivo y ya se siente pulida y muy fluida, imagínate cómo puede mejorar esto a futuro. Es que a mí esto me encanta y me flipa poder hablar de cosas tan llamativas como esta. Y es que Samsung me ha pasado la información del dispositivo para que pueda contaros de primera mano cómo es este nuevo Galaxy Z Tri Fold. Y es básicamente lo que decía. Primeramente tenemos un móvil que se despliega y se convierte en una tablet, y a partir de aquí ya tenemos mucho de lo que hablar, porque claro, ¿cuál es el grosor abierto y cuál es el grosor cerrado? Pues bien, repasando las especificaciones nominales, el grosor abierto es de menos de 4 milímetros. Esto es bastante bestia, porque tenemos que pensar que el Galaxy Z Fold 7 en este caso tiene como 4,2 milímetros desplegado. Obviamente luego un poquito más ancho en la apertura de la cámara, pero la gracia es que este se queda todavía un poquito más fino. Todavía han mejorado ese diseño, lo que no evita que, claro, ahora tenemos 3 aletas para desplegar, de forma que si juntas casi 4 milímetros con 4 milímetros con casi 4 milímetros, sí que acaba pasando el centímetro con 2, una cosa así. Para que nos hagamos una idea, un móvil en los estándares actuales, un Galaxy S25 Ultra, un iPhone 17 Pro Max, no llegan a centímetro, pero están más o menos cerca. Así que no es algo tan descabellado si tenemos en cuenta el coste-beneficio de acabar teniendo después una tablet en el bolsillo que ocupa poco más que un móvil. Es que claro, este es el concepto que no podemos despistar en ningún momento. Luego, respecto al diseño de las cámaras y el resto del diseño en general, es bastante similar a lo que tenemos en el Fold 7, solo que ahora más grande, por así decirlo, porque el sistema de cámaras es igual, una cápsula en la parte superior izquierda. Claro, esto como ahora se cierra en 2 bisagras diferentes, lo que tenemos es una bisagra que se cierra sobre la pantalla del tablet, por así decirlo, y otra que se cierra por encima de la otra bisagra. Esto es diferente respecto a la bisagra, el sistema de bisagras que teníamos o que habíamos visto en otro gran Tri Fold, que era, yo creo, el gran rival que podría encontrarse este dispositivo de Samsung, que es el Huawei. El Huawei Tri Fold, en este caso, curiosamente he podido verlo bastante en mi viaje a China. No lo grabé, no me digáis por qué, no lo he grabado, pero en este caso se veía muchísimo por la calle. Era curioso que mucha gente lo tenía. Yo pensaba que iba a ser un dispositivo más de nicho y finalmente lo tenía muchísima gente, ya os digo, en el metro, en la calle. O sea, era bastante habitual verlo, y en ese caso lo que teníamos era un Tri Fold que cerraba en forma de Z, por así decirlo, como que uno hacia afuera y otro hacia adentro. Sin embargo, en este caso las dos son hacia adentro, es decir, cambia un poco el concepto de cómo se pliega. Eso hace que tengamos un ala que se cierra sobre la pantalla del tablet, el ala que se cierra sobre el otro ala y deja las 3 cámaras traseras de forma operativa para poder utilizarla como móvil normal y utilizar las cámaras. Y ojo, porque las cámaras no se han quedado cortas. Podríamos pensar que debido al precio del dispositivo iban a recortar en algunos aspectos, y normalmente la cámara es una cosa que Samsung suele recortar un poquito en los plegables. En este caso no parece que sea así. Han puesto el sensor principal de 200 megapíxeles, el que tienen los Galaxy S25 Ultra. Prácticamente lo mejor que sabe hacer Samsung en cuestión de cámara está dentro de este dispositivo. Luego, por temas de ingeniería, espacio y tamaño de los componentes, probablemente no tengamos un periscopio o un zoom tan bestia como el que tenemos en el Galaxy S25 Ultra, pero esto puede que nos sorprendan. Yo estoy hablando de la información oficial por parte de Samsung, y luego podremos ir haciendo teorías sobre lo que realmente esperamos a partir de aquí. Y es que, volviendo a la información oficial, le han dado muchísimo peso al sistema de la bisagra. Bisagras de carril, mejoradas respecto a la que hemos visto hace pocos meses en el Galaxy Z Fold 7, de forma que tenemos un sistema todavía más óptimo, mejor, y sobre todo buscando ese concepto de robustez y calidad que nos dan este tipo de plegables. A mí sabéis que me gusta mucho cuando pruebo un Fold que sea un dispositivo que se sienta que la bisagra es resistente, que no sea como una cosa así abierta, en plan, bueno, le hemos puesto una bisagra de armario y ya está, no, que se sienta que realmente hay ingeniería y que realmente aguanta, y todo esto hablando también de protección IP65 y tal. En definitiva, os hago un resumen, están muy orgullosos de este nuevo sistema de bisagras, y lo interesante a partir de aquí, yo me preguntaba el peso, ¿no? En plan, oye, ¿esto cuánto va a pesar? Pues está en torno a los 309 gramos confirmados por parte de Samsung, así que no es un móvil ligero, de nuevo, si tenemos en cuenta que 120-140 gramos es un poco el rango en el
que se suelen mover los móviles premium actuales, pues claro, estamos hablando del doble o prácticamente el doble, por lo tanto sí, es un móvil pesado porque estamos hablando de que prácticamente va a pesar como una tablet. Es que si tienes una tablet es normal que acabe pesando más parecido a una tablet que a un móvil. Así que vamos a tener que ver este tipo de números un poco grandes, pero bueno, también es importante el tema de la batería y de la autonomía, cuánto le han puesto a este dispositivo. Pero claro, también es interesante el punto de la pantalla, y es que sí, lo que sería la pantalla interna, lo que sería el tablet, leo por aquí, tendría una resolución 2160 x 1584, 269 píxeles por pulgada y un brillo de 1600 nits, con una actualización de refresco obviamente de 120 Hz y, como decía, una tecnología Dynamic AMOLED 2X, viene siendo a lo que nos tiene acostumbrados la firma. La pantalla externa, la pequeñita, la que vamos a utilizar en nuestro día a día, es una pantalla bastante funcional. Estamos hablando de una pantalla correcta. La gracia es que tú sientas que tienes un móvil operativo. 6,5 pulgadas, de nuevo, Dynamic AMOLED, una resolución mejor que incluso la anterior, porque es 2520 x 1080, 422 píxeles por pulgada y 2600 nits de brillo máximo. De nuevo, con una actualización LTPO de 1 a 120 Hz de refresco. Esto nos sorprende. En este caso, Samsung es fabricante de pantallas y es donde no puede fallar, ¿no? Que tienes un móvil que se convierte en tablet, la gracia es tener pantalla. La gracia es que tengas una pantalla enorme para poder ponerte una serie en Netflix, a pesar de que luego es un tablet que se pliega y te cabe en el bolsillo. Así que en esto Samsung no podía fallar, y yo creo que aquí es donde seguramente más sorprenda en especificaciones y a la hora de la prueba real. Luego, como veíamos, 3 cámaras en la parte trasera, una de 200 megapíxeles que sería la principal, 12 megapíxeles para el ultra gran angular y 10 megapíxeles para el telefoto, acompañado de 2 cámaras selfies, la de la tablet y la de la pantalla externa. Y es que en ambos casos, cámara selfie de 10 megapíxeles, muy parecidas, tanto solo cambia el campo de visión por lo que veo. Y también sorprende que las especificaciones ponen que tienen el Snapdragon 8 Elite, no ponen que sea el de quinta generación. Así que yo creo que aquí, si no lo ponen, es porque probablemente o es una versión específica que han lanzado para este dispositivo, para esta tablet móvil todo en uno, o bien porque es un dispositivo, el Snapdragon 8 de cuarta generación que tenemos actualmente, y no han querido tampoco hacerlo muy grande, como que simplemente que sepas que tienes el Snapdragon 8 Elite. En cualquier caso, creo que es un nombre suficientemente llamativo como para saber que es potente. Obviamente, cuanto mejor, todos más contentos, pero yo creo que los procesadores están sobredimensionados hace un tiempo bastante como para que, si incluso si hubiera llevado el procesador más potente de hace 2 años, tendríamos un equipo solvente de aquí a los próximos 10 años, pero tranquilamente. Es que no creo que aquí vaya a haber ningún problema en cuanto a potencia. Y la otra gran pregunta que todos nos hacíamos es: ¿qué batería se le pone a este bicho? Es decir, tienes un dispositivo que no quieres hacer muy pesado, pero que a la vez quieres que tenga una pantalla de tablet, ¿va a tener la autonomía de una tablet? Pues todo apunta a que no, porque actualmente una tablet de 10 pulgadas suele estar en torno a los 7000 mAh de autonomía, algunas se suben un poquito más, pero es un poco el estándar, mientras que en los móviles es 5000, en las tablets suele subirse a 6500, 7000. Pues bien, este dispositivo se queda en 5600 mAh en un sistema de 3 celdas. No está mal, porque eso quiere decir que si utilizas seguramente la pantalla de fuera vas a notar una mejora, porque aquí vas a tener un móvil un poquito más gordito, pero con más autonomía de lo que tiene un Galaxy S25 Plus actual, ¿no? Que tiene como la misma pantalla, pero con mucha más autonomía. Pues bien, claro, cuando lo despliegas, aquí sufrirá más el dispositivo. Si ves una serie, si ves una película, si ves contenido en pantalla grande, obviamente no va a tener el rendimiento de un tablet y va a mermar lo que sería el rendimiento de un móvil. Pero claro, yo entiendo los sacrificios, es que entiendo que en una balanza tú tienes que poner coste-beneficio. Estamos hablando de un móvil, es que esto no se nos puede olvidar, que es la primera versión y que estamos hablando de un dispositivo que se convierte de móvil normal en tablet. Obviamente vamos a sacrificar el peso, vamos a sacrificar el grosor, vamos a sacrificar la batería, incluso, como decía, puede que algo de las cámaras, pero todo lo demás es sentir que estamos en el futuro. Es que me parece una barbaridad lo que se acaba de presentar. Yo llevo tiempo siguiendo la pista, a filtraciones, a noticias y demás, y se sabía que estaba trabajando, y es como lo típico que decía, bueno, puede que de cara a final de año tengamos algo disponible. No, es real, lo han lanzado, hay gente que ya lo está probando, muy poquitos en el mundo, obviamente, yo todavía no he sido uno de ellos, pero es cierto que estoy en primera fila esperando como loco para poder utilizar este dispositivo. A partir de aquí, ¿qué sabemos de las fechas oficiales que se manejan según la información de Samsung? Pues bien, ya mismo, este día 12, se va a poner a la venta en Corea del Sur, es decir, en el país nativo de Samsung, que para eso es su país y para eso lo quieren lanzar allí primero.
Luego se sabe que va a llegar a China, Estados Unidos y puede que algunos países, a partir de aquí Reino Unido y el resto de parte de Europa, ¿no? Pero es común que en este caso se esperaba un lanzamiento de cara a principio de año por parte de Samsung y también se comenta como, esto ya es especulación pura, en el caso del Galaxy S26 Plus, S26 Ultra que se podría lanzar de cara a estos meses, se varían a retrasar de cara a febrero y todo apunta a que es por esto. Van a darle un poquito más de importancia a este lanzamiento a principio de año, seguramente llevándolo al CES de Las Vegas, seguramente quieran hacer una ronda ahí importante de presentaciones fuertes a principio de año como el móvil más llamativo de 2026 y a partir de aquí veremos si va llegando, como digo, a diferentes partes del mundo de forma oficial o nos tenemos que buscar un poquito la vida. Yo estoy como loco por probarlo y esto es todo lo que se sabe porque el precio no ha trascendido. Sí que parece que vamos a tener una versión de 512 y de 1 TB de almacenamiento, pero tampoco sabemos mucho más al respecto. Esto es, como digo, lo que se sabe de este nuevo Trifold de Samsung. A mí me parece una auténtica marcianada y repito, estoy encantado y como loco por probarlo. Espero que sea pronto y que lo pueda traer al canal lo antes posible. Así que ya sabes, si quieres estar al día de todo lo que pasa en el mundo de la tecnología, aquí el primero, le das a suscribirte, le das a la campanita para no perderte nada y estaremos en muchos más vídeos. Yo soy Jorge, esto es Tu Tecnomundo y ojalá que sea así. Hasta luego.